Dios le bendiga a todos en esta noche. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, tanto en la casa del Señor como los que nos escuchan en diferentes partes de nuestro continente. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y esperamos que la palabra de Dios sea de edificación en sus vidas en el transcurso de este mensaje. Vamos a orar para pedirle al Señor su bendición por nuestras vidas, por nuestras naciones y sobre todo por la salvación de las almas. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la vida, por permitirnos reunirnos en este lugar para llevar tu palabra a diferentes lugares de este continente. Te pedimos una bendición por nuestra nación, por los Estados Unidos de América, por la situación política de nuestra nación. Te pedimos por la salvación de las almas, por las almas, Señor, a través de todo nuestro continente, que tú salves las almas, Señor, para gloria de tu precioso nombre. Bendice, Padre, la nación de Israel y te pedimos por la salvación del pueblo de Israel. Que tu palabra en esta noche pueda penetrar nuestros corazones para honra y gloria de tu nombre, que pueda, Señor, producir frutos dignos de arrepentimiento que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. En nuestro segundo mensaje, que hemos titulado Evangelismo Mundial, queremos enfatizar la importancia que necesitamos evangelizar las almas en todos los lugares que nos encontramos. Vamos a ir a nuestras Biblias, Mateo capítulo 5, versículo 14. Este pasaje bíblico está dirigido por Jesús no solamente a los discípulos de hace 2000 años, pero a todos los discípulos de Jesús que habríamos de conocer su palabra a través de toda la historia. El verso dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El cristiano, el creyente en Cristo, la persona que cree en el Nuevo Testamento, obviamente en toda la Biblia, pero en el mensaje del Evangelio proclamado a través de las páginas del Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Cada persona nacida de nuevo, redimida por la sangre de Cristo, comprada con el precio de Cristo en la cruz del Calvario, es luz del mundo. Cada uno de nosotros somos luz del mundo. Dice la Biblia, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero si ponemos, dice la Biblia, una luz debajo de un almud sería como debajo de un recipiente y la tapamos, la luz no se puede ver. La luz tiene que estar en un lugar alto para que pueda cumplir su función. Las decisiones que son realizadas en la oscuridad producen consecuencias graves en nuestras vidas. No podemos caminar con Cristo a menos que caminemos en la luz de su palabra. Muchas personas pretenden ser cristianos sin conocer la Biblia en lo absoluto. Es una imposibilidad teológica, espiritual, de caminar en la luz de Cristo sin conocer su palabra, que es la luz. Ahora, si la luz dejara de existir, no habría vida sobre la tierra. Así como las plantas necesitan de la luz para crecer, el ser humano necesita del sol, de la luz del sol, para poderse desarrollar físicamente y darle balance al cuerpo. De la misma manera, cada ser humano necesita de la luz de la palabra de Dios para poder crecer y poder existir espiritualmente. Usted no puede existir espiritualmente adorando ídolos, imágenes.
siguiendo tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres. No es posible crecer espiritualmente, porque el crecimiento espiritual está determinado, está basado, está fundamentado en las páginas de la palabra de Dios. ¿Se imagina usted la tremenda responsabilidad que tenemos los cristianos en ser luz del mundo? Oiga bien, cada persona que profesa creer en Cristo como el Señor y Salvador de su vida tiene la responsabilidad de ser luz en el mundo. Una de las principales funciones de la luz es que nos permite ver. La luz le da balance a nuestra vida espiritual. La luz nos ayuda a identificar todas las cosas que nos rodean, todos los peligros que están alrededor nuestro. La luz nos ayuda a identificarlos. Si usted no conoce de la luz de la palabra de Dios, usted no puede identificar la oscuridad y el engaño en su alrededor. Salmo 119, 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz, para que pueda alumbrar nuestro camino, debe de estar dirigida enfrente de nuestros pies, desde el punto de vista físico. La luz de la palabra de Dios, para que pueda alumbrar nuestro camino, debe de alumbrar enfrente de nosotros, al pie de nuestra vida espiritual. Como dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Veamos Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús no dijo: yo soy uno de los focos que alumbra el mundo. Jesús dijo: yo soy la luz, en singular. No hay otra luz. No hay religión en el planeta, por muy bien intencionado que sea, que pueda ser luz, porque el único que es el autor de la luz es nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al decir Jesús: yo soy la luz del mundo, oiga bien esto, Jesús elimina cualquier cosa que tenga la apariencia de ser luz. Asimismo, declara que no existe otra manera de ser salvo, a menos que sea por medio de su muerte en la cruz del Calvario y por su sangre derramada para el perdón de los pecados. Veamos en primer lugar el carácter de la luz. La luz es brillante y visible. Cuando la luz es visible, no necesitamos que alguien nos explique la existencia de la luz, porque ella se da a conocer a sí misma. Es interesante, porque como Cristo es la luz, una vez que la luz llega a nuestra vida, nadie la tiene que empujar, nadie le tiene que dar energía para que alumbre, nadie la tiene que explicar, porque la luz se explica a sí misma, porque Él es el autor de la luz, nuestro Señor Jesucristo. La razón por qué nuestras naciones viven en tinieblas y nuestras naciones experimentan grandes problemas políticos, económicos, sociales, morales, conflictos de violencia, crimen, drogadicción, aborto,
prostitución. La razón por qué esto es visible es porque las personas no conocen la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Como no podemos conocer a Dios el Padre, ni le podemos ver físicamente, Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Y Jesús, dice la Biblia, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no es una copia de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la imagen de la sustancia misma de Dios, porque Jesús es Dios. Pero Él tuvo que presentarse a nosotros en la forma de hombre, porque no lo pudo hacer en la forma de Dios Espíritu, porque podríamos quedar fulminados con la gloria y la majestad del resplandor de nuestro Dios eterno, Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué importante esto. Dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. El mundo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, estaba perdido, estaba ciego, no conocía el camino de la verdad. Pero en medio de las tinieblas, Jesús resplandece y resplandece en nuestros corazones. Y ahora, con la luz del Evangelio, podemos conocer el camino de la verdad. Toda persona que entra en contacto con la luz del Evangelio de Cristo tiene que llegar a la misma conclusión que llegó el centurión romano. Veamos Mateo capítulo 27, versículo 54. Mateo capítulo 27, versículo 54. Este centurión estaba a los pies de Cristo cuando Jesús fue crucificado. Estuvo presente en todo el proceso de su agonía, de su sufrimiento, y estuvo presente cuando Jesús expresa su última palabra diciendo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El centurión romano y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión romano estuvo presente, vio todos los eventos, llegó a la conclusión que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Para llegar a esa conclusión, tenemos que ser testigos presenciales, tenemos que experimentar nuestra propia resurrección en Cristo Jesús. No podemos depender de lo que otros dicen, de lo que otros opinan, de lo que dicen los libros de historia,
los filósofos, los ideólogos, los pensadores del mundo. Necesitamos leer la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, para que lleguemos a la conclusión, como el centurión romano, y que digamos verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tenemos que tener evidencias que nosotros podamos constatar en nuestra experiencia, y eso solamente es posible a través de las páginas de la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesucristo es la fuente de la luz. Cuando la luz es visible en nuestro derredor, no es difícil saber cuál es la fuente de la luz. La razón por qué hay tanta confusión religiosa en nuestro continente es porque la luz del Evangelio no ha sido hecha visible a las personas. Aquellos que conocen la palabra de Dios han callado, han guardado silencio frente a la oportunidad de resplandecer como luz a las personas que no conocen a Cristo Jesús. Como resultado, las personas continúan en tinieblas. Esta mañana, a las 5 de la mañana, escuchaba la emisora Radio Martí, que transmite desde Miami hacia Cuba. Y el programa de las 5 de la mañana, que se llama Entre Nosotros, estuvo dedicado desde el principio hasta el final, 1 hora completa, a elevar, exaltar y adorar a la Virgen del Cobre. La Virgen que los cubanos adoran. Y el locutor de este programa, desde el principio hasta el final, adoró a un ídolo y promovió que el pueblo cubano fuera más devoto de esta Virgen del Cobre, y nunca mencionó a Cristo ni a su palabra. Eso explica la situación que Cuba tiene. Porque si los hombres no claman al Dios de la Biblia, continuarán sumidos en las tinieblas y en el paganismo, creyendo que son escuchados por Dios, cuando realmente nunca han sido escuchados por Dios. No deben haber intermediarios. Este hombre, este locutor en Radio Martí, como no conoce el Evangelio, como está en tinieblas, él solamente pudo hablar de tinieblas a través de las ondas hercianas al pueblo cubano que escuchaba a esa hora de la madrugada, porque él mismo no conoce el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando la luz es visible a nuestro alrededor, no es difícil saber cuál es la fuente de la luz. La verdadera luz en la vida del cristiano alumbra de manera ilimitada. La luz puede alumbrar a grandes distancias en la oscuridad. La luz de Cristo puede alumbrar 2000 años después de que resplandeció en la cruz del Calvario para la salvación de los hombres. Aún cuando tratamos de bloquear el paso de la luz encontrará una manera de penetrar o moverse en derredor nuestro. En el país de Irán, el gobierno musulmán de Irán bloquea la posibilidad de que el pueblo iraní escuche el Evangelio de Jesucristo, bloqueando el internet, bloqueando las ondas hercianas de la onda corta, bloqueando todos los medios. Pero la luz ha encontrado su entrada en el país de Irán, en medio del bloqueo musulmán, y miles y decenas de miles de iraníes están viniendo al Evangelio de Jesucristo, porque la luz no puede ser bloqueada de una manera total. La luz va a llegar, la luz ha llegado. El Evangelio no tiene como función cambiar las naciones. El Evangelio tiene como función cambiar a los individuos. Ni siquiera el Evangelio puede cambiar los gobiernos de la tierra. No puede. No es su misión. La misión del Evangelio es cambiar personas. Pero si un gobernante es cristiano, cuando esté en la posición de presidente, hará cosas que son placenteras al Dios de la Biblia. Pero si no conoce a Cristo,
será represivo, será dictador, será asesino, será ladrón. Le quitará la vida a otras personas, los encarcelará, los torturará, porque no conoce a Cristo, no conoce la luz. La religión no le ha enseñado la luz. Solamente cuando la persona viene a Cristo es cuando la persona puede encontrar la luz. Así como los fariseos endurecieron su propio corazón y no permitieron que la luz penetrara sus vidas, así nosotros podemos endurecer nuestro corazón en contra del Evangelio de Jesucristo. Hay personas que, a pesar de que tienen conocimiento de la luz del Evangelio de Jesucristo, han determinado cerrar sus corazones en contra del Evangelio de Jesucristo y han determinado seguir el camino de las tinieblas, el camino de perdición. Es más, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 7, el texto no está en pantalla, pero la Biblia nos enseña que la mayor cantidad de personas en este momento no van para el cielo. Aunque la religión les diga que todos van para el cielo, aunque la religión les diga que todos son hijos de Dios, eso no es cierto. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. El diablo tiene sus propios hijos. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y verso 14, veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Escuchó? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14: porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el camino de la perdición, muchos van en ese camino. En el camino al cielo, muy pocos, porque la puerta es estrecha. Usted tiene que entrar individualmente. Usted tiene que decirle a sus padres, a sus abuelos, a sus padrinos, a sus tíos, a sus amigos: he tomado la decisión de seguir a Cristo. Ese es un camino estrecho. En ese momento, su decisión en Cristo parte una línea por el centro, y sus amigos le van a dar la espalda, y sus abuelos, sus padres, sus familiares, sus tales padrinos le van a dar la espalda. ¿Por qué? Porque ellos mismos no conocen el Evangelio de Cristo. Por eso seguir al Señor no es un camino fácil. Y la mayoría de personas prefieren no seguir a Jesús, aunque están claros que ese es el camino verdadero. ¿Por qué? No quieren perder toda su amistad. No quieren ser relegados socialmente. Pero para poder entrar al cielo, tenemos que escoger entre nuestra familia, nuestros amigos y el mundo, o Cristo. Pero el mundo no da salvación. Nuestros padres no nos pueden salvar. Nuestra religión no nos puede salvar. El único que salva se llama Jesucristo. Por eso muy pocas personas transitan este camino. Obviamente los que ya murieron se lo están lamentando y se lo lamentarán por el resto de la eternidad. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice Jesús, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Dice que el corazón se ha engrosado, se engordó de las cosas de este mundo. Los oídos oyen pesadamente. El Evangelio les es un problema a sus oídos. Pero realmente el Evangelio es el mensaje de buenas nuevas de salvación para cada pecador.
que ahora hay entrada al cielo, hay acceso al cielo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Todas las cosas en la Biblia tienen su tiempo. Todas las cosas tienen su hora, tienen su día, tienen su mes y tienen su año en que habrán de cumplirse. Para el pecador, hoy es el día de salvación, no mañana. La Biblia dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación del pueblo de Israel en el desierto, que tentaron a Dios en el desierto. Hoy es el día de salvación, mañana es demasiado tarde. Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Cuando una persona, a pesar de tener la evidencia del Evangelio, continúa postergando su decisión, a pesar de haber entendido intelectualmente el Evangelio, de estar de acuerdo que esta es la verdad y este es el único camino, y continúa postergando su decisión de confesar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, oiga lo que dice la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos, si una persona pecaba contra la ley de Moisés, moría irremisiblemente. Dice la Escritura: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerán los que pisotearen la sangre del pacto y la tuvieran por inmunda? La sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Dice el texto después: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y Dios es fuego consumidor. Romanos dice: por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que la persona nunca haya hecho una confesión de Cristo verbalmente. Verbalmente. Para ser salvo se requiere una confesión verbal. Todas las decisiones en la vida se requieren de una confesión verbal. Si en su trabajo le ofrecen un nuevo puesto y usted se queda mudo, nunca lo tendrá. Si le ofrecen un mejor salario y usted no dice sí, si se queda mudo, usted nunca tendrá un mejor salario. Si alguien le ofrece irse a otro país donde hay nuevas oportunidades y se queda mudo, nunca irá a ese otro país. Cada día, cada momento de nuestra vida, estamos tomando decisiones con las 2 palabras más poderosas que pronunciamos: la palabra sí o la palabra no. Si le decimos sí a Jesucristo, a su obra de redención, a su obra en la cruz del Calvario como sustituto por nuestros pecados, si le decimos sí, que reconocemos que Él pagó el precio para nuestra salvación, tendremos salvación y vida eterna. Pero si le decimos no, las consecuencias también serán eternas. Veamos en tercer lugar el efecto de la luz. La luz hace desaparecer las tinieblas. Científicamente no existen las tinieblas. Lo único que existe es la ausencia de la luz. Cuando desde el espacio, con satélites, se toman fotografías de Corea del Sur y de Corea del Norte a la misma vez, Corea del Norte aparece como un manchón oscuro en los satélites y Corea del Sur como una ciudad bien iluminada
que se puede identificar desde el espacio inclusive. ¿Qué le parece? ¿Por qué? El país no tiene luz, vive en tinieblas, no solamente desde el punto de vista físico, pero aún desde el punto de vista espiritual. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 5. Esto es lo maravilloso de la luz. Lo contrario a lo que dice este texto no puede acontecer. Es contrario a la ciencia. Es contrario al espíritu. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una persona puede estar en las más densas tinieblas de su vida espiritual, pero cuando llega el Evangelio, la luz resplandece en medio de sus tinieblas, y las tinieblas tienen que desaparecer. La persona viene a la luz, porque el efecto de la luz es que una vez que resplandece, la luz hace desaparecer las tinieblas, no solamente desde el punto de vista espiritual, aún desde el punto de vista físico. Nunca hemos visto que venden lámparas de tinieblas, que alumbran tinieblas. Nunca hemos comprado una lámpara y apuntamos en medio de la luz y apuntamos tinieblas, alumbramos con tinieblas y las tinieblas apagan la luz. Eso no existe en el mundo físico, menos en el campo espiritual. Pero cuando en medio de las tinieblas físicas, en medio de las tinieblas espirituales, alumbramos con la luz física o la luz espiritual, que es la palabra del Señor, las tinieblas desaparecen. Veamos Juan capítulo 3, 19 al 20. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino hace 2000 años. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál es la razón por la que el pecador no quiere recibir el Evangelio? Porque sabe que el Evangelio va a revelar toda su vida. Y si la persona ama las tinieblas, aborrecerá la luz de Cristo Jesús. Y si la aborrece, morirá en tinieblas, y en tinieblas vivirá por el resto de la eternidad. La luz misma tiene una naturaleza por medio de la cual nos revela lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ha habido un huracán durante la noche en una ciudad, no sabemos la intensidad y el alcance de los daños hasta que llega la luz al siguiente día. Cuando aparece el sol, nos damos cuenta del desastre que ha acontecido, pero necesitamos de la luz para poder analizar tal cosa y poderlo contemplar. Cuando venimos al Evangelio de Cristo, es cuando el Evangelio revela el estado de nuestra vida espiritual y el estado de desastre y condenación que hay en la vida de la persona que no tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. La luz nos permite ver todo cuanto existe en nuestro derredor. La luz es necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo inclusive. De noche, en la oscuridad, no podemos correr igual como cuando corremos durante el día. ¿Por qué? Porque la luz le da equilibrio al cuerpo físicamente. Desde el punto de vista espiritual, no podemos caminar en el camino de Dios, en el camino hacia la eternidad, sin la luz de Jesucristo. No podemos, es imposible. Es imposible vivir la vida cristiana separado de la palabra de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículos del 15 al 16. Mateo capítulo 5, del verso 15 al 16. Dice el apóstol Mateo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No agarramos una luz y la ponemos debajo de un balde, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. La luz en las casas siempre está colgada en un lugar alto. En las calles las luces se colocan en los postes de luz,
para que alumbren de arriba hacia abajo. Cristo vino desde el cielo como la luz del mundo para alumbrar aquí abajo este mundo de tinieblas en el cual nosotros habíamos vivido antes. Verso número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Tenemos la responsabilidad de ser luz en todo lugar que nos encontremos. En una ocasión, había un lugar que era un cruce de trenes. Y en los tiempos antiguos no habían semáforos automáticos, ni barreras o obstáculos que detuvieran a los carros con luces para avisarles de la llegada del tren. Habían unos hombres que en la bifurcación del camino tenían unas lámparas que cuando venía el tren las movían de esta manera para que los carros que venían en ambas direcciones por esta señal se dieran cuenta que el tren se aproximaba en ese cruce de caminos. Un día, un tren chocó con un vehículo y la persona murió. Cuando este hombre que manejaba la luz en el cruce de trenes fue llevado a la corte, el juez le preguntó: ¿estuviste en el lugar del accidente a la hora del accidente? Y el hombre de la lámpara dijo: sí, señor juez, estuve ahí a esa hora. Luego le preguntó: ¿tenías tu lámpara en la mano? Y le dijo: sí, señor juez, tenía la lámpara en mi mano. ¿Sabe lo que no le preguntó el juez? Que si la lámpara la tenía encendida. Y este fue el problema. Nosotros los cristianos estamos en medio de las personas que no conocen a Cristo. Somos la luz, tenemos la lámpara. La pregunta es: ¿la traes encendida? ¿O la apagas para acomodarte con todos tus amigos? Para hacer las cosas que ellos hacen también, para no ser avergonzado. ¿Está tremendo eso? Porque si esas personas mueren siendo tú la luz, tú serás responsable de su condenación eterna. La pregunta no es: ¿estuviste en esta fiesta? ¿Tenías la lámpara? Yes, la tienes. La pregunta que va a hacer Dios es: ¿la tenías encendida? ¿Compartiste mi palabra a estas personas? Y si estas personas mueren sin Cristo, usted o yo seremos responsables de su condenación eterna. Nadie puede negar que a la luz, a diferencia de la oscuridad, produce alegría y da fuerzas en la vida. Sin embargo, la razón por la que el comercio ilumina toda una ciudad en Navidad es solamente para incentivar a las personas al consumo y al gasto de dinero. Pero después de pasada la celebración de Navidad, todo vuelve a la oscuridad. La luz la dan por un momento nada más, pero luego las personas pasan en oscuridad por los próximos 11 meses del año hasta la próxima Navidad. Por otro lado, esas luces navideñas están muy lejos de reflejar la luz de la vida que es Jesucristo, opacando en realidad el nacimiento de Jesucristo y su futura resurrección de entre los muertos. Cuando la persona sin Cristo carece de la luz del Evangelio, también carece de la verdadera vida, y en su interior reina la muerte. Millones de personas mueren anualmente, apagadas, sin Dios y esperanza. No debieron haber muerto así, porque quizás nadie les habló del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Cuando llega la luz a la vida, Jesucristo, hay esperanza y salvación. El desaliento se va y la vida se llena de propósito. A la persona que habita en las tinieblas se le hace imposible ver la luz del mundo, que es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un poeta, que no estoy seguro si fue Rubén Darío de Nicaragua, que dijo estas palabras: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos, los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor, es el recuerdo. Pero mire esas palabras finales de este poema. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sin la existencia de la luz del Evangelio, estamos ciegos. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39. Juan 9:39. Para juicio he venido yo a este mundo, dijo Jesús, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Amados, la luz está disponible a todo el mundo. Veamos lo que dice el cuarto punto. La luz está disponible para todo el mundo. Si deseas tener luz espiritual, la puedes tener cuando recibes el mensaje del Evangelio y crees en Cristo como tu Salvador personal. Dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cada cristiano debemos reflejar la luz del Evangelio en medio de un mundo perdido. Todos daremos cuenta a Dios por medio de la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder juzgar cualquier cosa, necesitamos de la luz, y que la luz nos permita ver lo que nos rodea, su forma, su color y su apariencia. La palabra de Dios dice, hablando al cristiano, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andando como hijos de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque todos vosotros sois luz del mundo e hijos del día. No seamos de la noche ni de las tinieblas. Amados, el mensaje es sencillo. Jesucristo es la luz del mundo. Y el que camina en Jesucristo no andará en tinieblas. No es necesario que usted, que no conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, muera en tinieblas y en condenación eterna, porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, Jesús dice estas palabras: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Tienes que abrir la puerta. La llave de tu puerta solamente está por dentro. Solo tú la puedes abrir. Si rehusas abrir la puerta, Jesucristo no podrá entrar a tu corazón. Había una mujer en el pueblo de Israel que había estado afligida por un flujo de sangre por más de 12 años. Había ido a todos los médicos, había agotado todos los recursos económicos que tenía y no podía ser sanada. Pero un día Jesús estaba pasando por donde ella estaba. Había escuchado de la fama de Jesús, de las cosas y de los milagros que Jesús podía hacer. Y ella pensó en su mente: si yo tan solo tocara el borde de su manto, sería sanada. La mujer no podía venir a abrazar a Jesús, porque en esa cultura era prohibido que lo viniera a abrazar. Tampoco lo podía tocar. Pero como pudo, se abrió paso en medio de la multitud y se acercó discretamente a Jesús, y como pudo, tocó solamente el borde de su manto. En el momento que tocó el borde del manto de Jesús, inmediatamente fue sanada. Jesús le dijo a los discípulos: alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron: Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo dice alguien me ha tocado? Dijo: no, alguien me ha tocado con fe, porque ha salido virtud de mí. La mujer se quedó paralizada, diciendo: ya me agarraron. Y tuvo que confesar que ella había sido la persona que había tocado el borde del manto de Jesús. Jesús está pasando por tu vida, por tu casa. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Si tan solo tocas el borde de su manto, si abres tu corazón a Jesucristo, tendrás salvación y vida eterna. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que acercarte en dirección de Jesús para que puedas encontrar la salvación para tu alma. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La pregunta es: ¿abrirás tu corazón a Jesús para que seas salvo? La decisión es tuya. Padre, en esta hora te rogamos que santifiques tu palabra en nuestros corazones. Te rogamos en el nombre de Jesús que más de una persona pueda reflexionar en su condición espiritual y pueda ser compungida, convencida y convicta por medio de tu palabra a través del Espíritu Santo, para que pueda tener salvación y vida eterna, que solamente la encontramos en la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos con acciones de gracias. Amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.